Kaixo, arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzagatik lehendabizi, hasiko gara kultura hiri bultzada, kirola eta euskara informazio batzordearekin. Hasiko gara aztergai zerrendarekin, lehenengo puntua 2023ko martxoko 21ko batzordaren bilkurako akta honestea egokia bada. Ez dakit honi buruz zer esateko dagoen. Aurrera egingo dugu. Segundo punto del orden del día, programación cultural de primavera desde el área de cultura. Marian. Eskerrik asko Borja, gaixo arratsaldean denoi. Bueno, gaur ekarri dugu udaberriko programazioa, azalduko dizuet oso modu laburrean. Programazio hortan nabarmendu nahi ditugu bi ekitaldi, alde batetik asteburu honetan izango dugun liburu azoka. Banatu dizkizuet horri markatzaile batzuk, urtero bezala jarraitzen dugu diseinuaren hildoa, eta Lorena Martínez Oronozek diseinatu du berriro gure irudia. Hor dezue kartela, aurtengo irudia, eta horrekin batera egin diren horri markatzaileak. Ayer mismo se presentó la programación completa de la Feria del Libro, así que no voy a entrar a más detalles, pero bueno, quiero incidir en que será sábado, domingo. Casualmente este año, además, el domingo es el propio día del libro, así que os invito a todos y a todas a que paséis por la Plaza del Ensanche, porque además de las actividades propiamente relacionadas con la feria, habrá otras de dinamización, como es habitual en otras ocasiones, de cuentacuentos, animación y demás. Relacionado con esto, me voy un poquito en el tiempo, pero cierra como este ciclo de primavera. Es también una actividad literaria que anunciamos también ayer. Vendrá el 31 de mayo, contaremos con la presencia de Edurne Portela y José Ovejero. Estarán con nosotros en el CBA en una charla literaria. Hortaz aparte, maiatzean ere izango dugu berriro kontemporánea kultura garaikidearen topaketa. Hor beti bezala uztartuko ditugu hainbat disiplina, dantza, musika eta batez ere arte garaikidea. El distintivo, digamos, de esta feria es que trabajamos especialmente con un comité de jóvenes locales a los que se ayuda a entrar en el mundo de la creación, del diseño, del arte, y bueno, esperamos que este año sea otra vez como una cita interesante. Os daremos más adelante información acerca del programa concreto. Eta hortaz aparte, betiko programazioa izango ditugu musika, zure abenturaren bila, dantza, eta hor nabarmenduko dut maiatzaren 5 eta 6 izango dugun kontzertua, Sorotan Bele eta Iruniriko musika banda. 7an Miriam Pérez Cazabonek aurkeztuko du bere emanaldia 3, eta hortaz aparte Ricardo Requejo erakusketak ekainaren batean Black Isel Beltza 2 aurkeztuko dugu Amaian, Fermín Muguruzarekin, y los espectáculos Saldremos Mejores en el Amaya el 27 de mayo, y el show Buenismo, del que ya se han vendido todas las entradas. Este es en septiembre, pero bueno, sí que nos parecía interesante relacionar con esta programación. Para finalizar, un apunte también con una colaboración que estamos realizando, en este caso con Diputación Foral de Guipúzcoa. El día 25 de abril se va a celebrar una sesión en el Museo Yaso, dentro de las que son las sesiones habituales de formación que ofrece Kabulegoa, que es un servicio de asistencia y de ayuda a jóvenes creadores y artistas. En este caso, como os digo, la sesión se celebrará aquí en el Museo Yaso. Es una sesión a la que se puede acudir libremente, simplemente con una inscripción previa, y el tema que se abordará será el de cooperación y límites, concretamente en el ámbito, como os digo, de la creación. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Marian. Ez dakit honi buruz galderaren bat dagoen, sí, Fidel. Sí, buenas tardes. Quería hacer un comentario al respecto sobre el concierto de Requejo, que se había programado, creo, en una fecha
difícil porque coincidía con el puente de la Semana Santa y éramos 37 y el del tambor en el concierto. Por eso yo creo que ahí ha habido algún problema de valoración en cuanto a la fecha. Simplemente decirlo. Sí, bueno, Fidel, muchas veces yo entiendo que pueden ser fechas complicadas, pero va fundamentalmente vinculado a la agenda de los propios artistas. De hecho, el próximo Ricardo Requejo también, cuando es un ciclo que programamos habitualmente en fin de semana, va a ser un viernes, precisamente porque la agenda de los artistas condiciona. Vale, Fidel, gracias por la pregunta y Marian por la respuesta. Seguimos adelante si no hay más cuestiones al respecto. Hirugarren puntua, 2023ko merkataritza eta ostalaritza bonoen 7. kanpainaren baseak hiri bultzada. Bai. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ya está en marcha la 7ª edición de los bonos comercio hostelería. Esta vez sale con 175.000 euros, bueno, corresponden a 17.500 bonos. Ya está abierto el plazo de adhesión para los establecimientos, que finaliza el 20 de abril, y el canjeo de los bonos se iniciará el 25 de abril y se prolongará hasta el 18 de junio. Y bueno, como es habitual, se necesitará una compra mínima de 30 euros para canjear un bono por valor de 10 euros y se podrá canjear un máximo de 2 bonos por persona y establecimiento. Y por otro lado, cada persona mayor de 16 años, sin padrón de Irún, dispondrá de 10 bonos para canjear, eso, hasta los 17.500 bonos. En estos momentos, como he dicho, el plazo de adhesión de los establecimientos está abierto, pero por el momento hay 195 comercios ya inscritos y 24 establecimientos hosteleros. Y un apunte sí que, bueno, en otoño la idea sí que es sacar una edición, pero más relacionada con Irún Marketing. Por eso en esta edición sacamos 175.000 euros. Vale, eskerrik asko. Galderaren bat honi buruz, ez? Bai, Josu? Bai, arratsaldean, ez da zuzenean gai horrekin, baino ez dakite nola di Juan Marketplaceen plataforma. Zenturretan, ez dakite zerbait esan dezakezun. Bueno, nola dijo, martxan dagoela, ia da hasiera da, eta bueno, poliki bagoaz, datu zehatzak ez dauzkat, neba ez pasako izkizu, baina bueno, ez dauzkat, momentu honetan, baina bai, bueno, hasiera batean 25 merkatari edo zeuden, eta orain 40 inguru zen eginda bigarren fase bat, bueno, gehitzeko eta formakuntza egin dute martxo bukaeran. Horrez gain, ari gara dendaz denda edo bueno, komertzio juten kanpainarekin, hemen kontatu genuen kanpainarekin, zerbitzuak eta zalduz, eta horren bitartez ere bai hainbat merkatari gehitzen ari dira, eta bueno, poliki Vale, eskerrik asko. Aurrera ingo dugu, cuarto punto, obras del campo de fútbol de Artia, desde Deportes, Javi. Vale, arratsaldeon denoi. Bueno, datorren maiatzaren 15ean hasiko dira Artia futbol zelaiko obrak, no? Futbol zelaian. Ugalde Bentasen orain dela 3 urte eta Galen orain dela 2 urte egin zen bezala, pues aurten Artiarekin. Bueno, Artia futbol zelairi tokatzen zaio. Belar artifiziala aldatuko da, eta horretaz gain, bueno, bai porteriak, futbol amaika eta futbol 8 porteriak ere aldatuko dira, eta, bueno, Artiako futbol zelaiaren kasuan, badaude gune pare bat, no, zuzendu eta zuzendu nahi ditugu euri egunetan putzuak sortzen direlako. Iraupena 3 hilabetekoa izango da, eta datorren denboraldiko datorren denboraldia hasten denerako, pues, suguratzen da, espero dugu, lanak eginak izateak. Adostu egun nuen horian Behobia taldearekin, klubarekin adostu genuen noiz hasiko zen obra, eta haiek komentatu ziguten maiatzaren 15ean. Vale, Javi, eskerrik asko. Galderaren bat honi buruz?
Pues seguimos adelante con el quinto punto del orden del día, actividades generales de deportes también. Sí, con esto, bueno, por orden cronológico, comentar que desde pasado mañana, día 20, desde pasado mañana, día 20 hasta el domingo, se van a celebrar en las pistas de squash de Artalecu el Campeonato de España de squash masculino y femenino. Además, este domingo, y coincidiendo con la Feria del Libro, se van a celebrar las carreras de la milla, ¿no?, y 5 kilómetros en el Paseo Colón. El programa comenzará a las 9:30 con un paseo de Chipichapa y a las 10 comenzarán las carreras. Va a haber 2 carreras de 5 kilómetros, una para quienes tengan una marca superior a los 20 minutos y otra para quien tenga una marca mejor, ¿no? A las 10:30 será la carrera, digamos, de la más lenta, y a las 10:35 empezará la carrera de gente con mejores marcas. También cabe indicar que el circuito de la milla está homologado por la Federación Española de Atletismo, y de esta forma las marcas que se consigan en la carrera de los 5 kilómetros pues van a ser homologadas. Aparte de las carreras, luego a las 11 habrá una tomarán la salida los handbikers y sillas de ruedas, ¿vale? Habrá una milla, y luego a las 11:15 se da salida a la media milla adaptada para atletas con capacidad intelectual reducida. Además de esto, hay una novedad, que es un formato que viene con la iniciativa Atletismo en la Calle. Y entonces, de 11:30 a 12:30 se va a poder, va a haber, exhibiciones de velocidad con salida de tacos, de carreras de vallas y luego salto de altura. Y luego quien quiera podrá participar en las actividades estas propuestas. Y luego, luego hay otra actividad, que esta será en mayo, los días 4, 5 y 6 de mayo, que es la Bidasoa Itzulia. Tendrá, pues eso, como he comentado antes, 3 etapas. La primera saldrá de Irún con llegada a Hondarribi, ¿no?, adentrándose en territorio navarro. La segunda saldrá de Hendaya y acabará en el muro de Bagordi, en el Baztán. Y la tercera etapa, pues con salida y llegada en Irún, pues tienen los pasos por Aguiñar y Chulegui, San Marcial y Erlaiz. Y luego comentar también que el domingo 7 de mayo se va a celebrar un Igande Sasoy relacionado con el deporte adaptado. Hemos contactado con la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado y vamos a programar diferentes actividades, todas relacionadas con este tipo de actividades. Ya está. Vale, Javi, eskerrik asko. ¿Alguna pregunta? Bai, Josu. Bai, arratsaldeon berriro. Iritsi zaigu guri Artalekuko squash pistak batzuek gutxienez daudela egoera nahiko txarrean. Ez dakit, pista guztiak erabiliko dira txapelketa guztian zehar, edo bakarrikan pare bat, edo ez dakit, esaten dut, eman dezakegun irudiangatik, baina etorri da horrelako txapelketa bat Irunera, gutxienez, beste egoera batek, edo beste pista batzuekin, ez da. Ez dakit pista horiek erabiliko diren txapelketan zehar, hori da galdera. Bai, erabiliko dira. Orain dela 2 edo 3 aste egon zen beste txapelketa bat. Badakigu pista batzuen egoera edo zati batzuk zeukatela arazoren bat, eta konpondu egin zen beste txapelketarako, eta beste txapelketan ja konpondua egon zen eta jokatu izan zen txapelketa hori 4 pistetan inolako problemarik gabe, eta ez genitun jaso ona etorri ziren jokalarien inolako kexak. Beraz, txapelketa hau berriro 4 pistetan jokatuko da, eta esan dugun bezala nola orain dela 2 edo 3 aste konpondu egin ziren, bertan jokatuko da. Beste galderaren bat?
Vale, jarraituko dugu aurrera, euskera arloarekin hasiko gara, 6. puntua, familia hola, Sebe. Bai, Arratsaldeon, nik eman behar dizuet familia holaren berri, azkeneko tailerren berri. Egitasmo honekin, familiei aukera ematen diegu, seme alabekin, euskera zaritzeko, eta martxoko eskaintzan, buztigin tailerra, masaje relajazio tailerra, eta zirkulara joan ziren, bisitan, astean bitan egiten dute, asterta eta ostegunetan, eta egia esan, datuetan, eta familia kopurua 92 familiak hartu dute parte, eta 221 ume, pertsona guraso eta umeekin, eta egia esan, aurten nahiko arrakastatxoa, familia gustaratzen dira eta emaitza positiboa izan da, gure ustez, eta, aztertzen hasia garaia datorren urteko eskaintza. Bale, eskerrik asko, galderaren bat honi buruz. Aurrera jarraituko dugu, 7. puntua, ere euskara arlotik haurrak parkean. Egitasmo hau ere famili begira, baina ja parkera eta jolastokietara bideratzen ditugu. Orduan egitasmo hau martxoan egin genuen, eta hau asteazken eta ostiraletan eskaintzen dugu. Irungo hainbat parketan, eta hemen ere parte Nagore Lafaz eta Partxiz parkean asteazkenetan, eta ostiraletan bentasen Arbiunen eta San Juan plazan. Datuak ere, hurbiltzen den jendia hilabete osoan, 581 aurrek hartu dute parte. Orduan hor batzuk txikiak dira zabuzibu 6-8 urte bitarte txikiagoak, 5-6 urte zabuzibu, eta 288 txintxirritxon. Hemen ere gauza bera gorakadoa, eta hauekin ere hasi gera maiatzeko eskaintza antolatzen, eta datorren urtekoa aurreratu eta ikasturte osokoa eskaini nahi dugu, baina lantzen ari gera. Bale, eskerrik asko, galderaren bat honi buruz. Bale, 8. puntua, ere euskara arlotik solas jolas. Eta solas, bakizue, orai zatika eta iten da, horrezkripzio epea, onartuen zerrendarri itaratu zen, zozketa egin zen, eta orain momentu honetan buru belarri egera inskripzioa epea aldian. Atzo hasi ziren, eta 2 aste dituzte, zitak zozketatu ziren, eta zita horietan jendeak guk eskaintza bat egin dugu, eta jendea izena ematen ari da. Guztira, 930 inskripzio jaso genitun, eta horietatik eskainiko ditugu 682 aurrentzako plaza. Eta hor, kontua dago, plaza arruntak 886 eskari ziren, eta HPZ edo behar bereziak edo zehatza dituzen aurrentzak 34 eskari izan ziren. Eta eskaintza izango da 682 arrunt eta 22 plaza HPZ-ako entzat. Plazak osatzen egia, eta, hemen gora bera, jende asko dago, kopuru volumen oso handia da, eta, poliki egia. Bale, eskerrik asko. Galderaren bat honi buruz. 9. puntua, control de órganos resolutorios, dación de cuentas de resoluciones de alcaldía y delegados, delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local 1 de marzo a 31 de marzo del 2023. Está todo correcto. Pues cerramos con ruegos y preguntas. No sé si había llegado alguna. ¿Sí? Vale, pues leemos las preguntas y luego si hay alguna más, lo que queráis, Fidel. Eunate. O Marian o María. Sí, María. las leo yo. María. Hemos recibido unas propuestas y unas preguntas del Foro Ciudadano Irunés. Si queréis las voy leyendo una por una porque tratan distintos temas y las vamos comentando. La primera de ellas, empiezo por las propuestas, es la exposición con los fondos de la Pinacoteca Municipal, repetir la experiencia realizada hace unos años en Ficoba. No sé si queréis comentar y luego seguimos leyendo.
Vale, bueno, tomamos nota de la propuesta, pero yo sí quiero comentar que, como sabéis, el patrimonio municipal se va moviendo en exposiciones tanto propias como de otras entidades con las que colaboramos a lo largo del tiempo. Nosotros, por ejemplo, recientemente hemos tenido una exposición sobre patrimonio, que había tanto parte del patrimonio del ayuntamiento como muchas obras que venían, por ejemplo, de Gordallo, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y estamos trabajando en esa línea de ir renovando e ir haciendo periódicamente exposiciones. No repetir la misma exposición una y otra vez, sino ir rescatando, por así decir, esas obras. Recuerdo también, con motivo del centenario del nacimiento de Menchugal, se expusieron también en la Sala Menchugal gran parte de esos cuadros, y luego lo que os digo, que se van haciendo los préstamos de parte del patrimonio para exposiciones que hay en otras localizaciones. De todas formas, gracias por la propuesta. Vale, la segunda propuesta sería nueva rotulación de las calles con los nombres de ciudadanos ilustres, con información sobre ellos, como quiénes fueron, méritos porque se les dotó a la calle o plaza con su nombre, profesión, fechas de nacimiento y defunción. Aquí, eso es, el comentario es que no correspondería a esta comisión tratar este tema. Entendemos que tema calle sería asociada a la información. Bueno, en cualquier caso no correspondería a esta comisión. La siguiente propuesta sería la elaboración. ¿Se nos puede informar a qué comisión correspondería? ¿En qué comisión correspondería dirigirse? Lo confirmamos y os lo pasamos por escrito, no obstante que yo diré Sociedad de la Información, Participación y demás. Pero os pasamos el contacto si queréis. Vale, gracias. A ver, la siguiente propuesta. La siguiente propuesta sería la elaboración del catálogo de obras de arte y de interés cultural repartidas por la ciudad. No sé si queréis decir algo al respecto. Yo, por lo que me consta, lo que existe es un catálogo de patrimonio arquitectónico y de patrimonio arqueológico. Pero respecto a las obras, no sé si queréis decir alguna cosa. En el corto plazo no podemos asumir, no obstante nos parece una propuesta que siempre puede aportar valor y la tendremos en cuenta. Es que a lo largo de... Un segundo, perdona. Has acabado una T. Vale, bien. A lo largo de la ciudad hay una serie de esculturas y en algunos portales hay hasta pinturas. Evidentemente en espacios privados ya es más complicado, pero creemos que hay suficiente fondos repartidos por toda la ciudad que serían cuestión de resaltarlos. Primero, tenerlos recogidos por la importancia que son, tal por sus autores, y luego, sobre todo, para exponerlos. De ahí, luego, el siguiente punto, lo de la instalación de hitos, resaltando los elementos representativos en patrimoniales de la ciudad. A esto veo que uno de los puntos importantes de la ciudad es el darle importancia al turismo que recibimos, que pasan por nuestras calles, que ven ciertos objetos, edificios y no están reflejados qué es. Aquí, por ejemplo, en la Plaza San Juan, ahí en el muro hay unos paneles y ahí, por ejemplo, pone qué es el ayuntamiento, cuándo se hizo, por qué. Pues en vez de estar ahí en aquel muro, tener un hito delante del ayuntamiento del diseño que se crea más oportuno, en el que figure qué es el ayuntamiento y cuándo se hizo, por qué. Hay edificios señoriales de interés a lo largo de la ciudad que es lo mismo. Yo no sé, es un poquito de dar fondo de lo que tenemos, del patrimonio que tenemos cultural, tanto de edificios como de esculturas, como de más historias que hay en la ciudad y resaltarlos. Más que es por ahí.
Vale, es que ricasco. Ya había apuntado la directora del área que es una idea interesante y que queda apuntada. Seguimos adelante. Bueno, entiendo que la cuarta propuesta está ya comentada, Koldo. La siguiente sería ya una de las preguntas para Impulso de Ciudad. Se refiere a estimar la concesión de ayudas para la rehabilitación de locales comerciales en Irún, proyecto CABISIAC, y la pregunta es a qué tipo de rehabilitaciones se refiere. Bueno, esta concesión de ayuda está dentro de la línea de subvenciones de la convocatoria general de subvenciones, que es la de rehabilitación a locales comerciales de Irún, tanto para nueva creación como para más de 5 años de antigüedad. Y entonces el objetivo de estas ayudas lo que es fomentar la actividad económica y comercial, y entonces en esa rehabilitación es para la realización de obras, instalaciones y cualquier actuación de rehabilitar el local donde se vaya a celebrar o donde se vaya a desarrollar esa actividad. Perdón. Entonces quiere decir que el ayuntamiento se hace cargo de unos arreglos que serían necesarios para que tuvieran el visto bueno actualmente esos locales, y el propietario de los mismos queda exento de realizar ese gasto. No, el gasto lo asume la persona o el negocio, la empresa que vaya a instalar ese nuevo negocio, y lo que se hace desde el ayuntamiento es, a través de una subvención, ayudarle en una parte de la rehabilitación. Siempre hay una mesa de valoración, y siempre que consiga los puntos necesarios que están recogidos en la subvención, en las bases de la subvención. Vale, gracias. La siguiente pregunta también para... esta está también de Impulso de Ciudad. Se refiere a aprobar la contratación de la gestión del mercado de segunda mano por importe de 207.863,6 euros, y la pregunta es cómo se financia, mediante tasas a los usuarios. Sí, no sé si ha habido un lío. La contratación de la gestión del mercado de segunda mano son 20.763,60 euros. Entonces, el mercado de segunda mano fue una iniciativa que salió en el 2022 a través de los presupuestos participativos, y viendo el éxito que hubo, la participación que tuvo, se ha decidido desde el ayuntamiento licitar una contratación para poder gestionar ese mercado de segunda mano de forma más duradera, el primer domingo de cada mes dentro del Ligandero. Y entonces, los que están interesados en poner un puesto, lo que tienen que hacer es la solicitud a través de la página web, y es gratuita la participación. O sea, no pagan nada. Sin embargo, el mercado de los sábados tienen una tasa. Sí, esto es dentro de Igandero, y se entiende que es una iniciativa también que promueve la sostenibilidad, y al final es un mercado de segunda mano, y entonces no se paga nada. Bien, de todas maneras, el problema que veíamos era la cuantía que se había puesto de 200 y pico mil, no sé qué habrán comprado. Que son 20.763,60. Aclarado, con eso está aclarado. Gracias. Vale, y la última pregunta, que es para Cultura, se refiere a aprobar la devolución de la garantía definitiva por importe de 1.270 euros prestada por Cruz Roja Española en relación con el contrato de servicios de ambulancia y personal sanitario para actos festivos. La pregunta es si en San Marciales no se les contrató porque hay una directiva que obliga a no hacerlo, que obliga a hacerlo con las compañías de ambulancias establecidas. ¿Cuál ha sido el motivo? Aquí quiero aclarar, por si no resultaba claro de la documentación, que no se trata de una fianza correspondiente a un contrato de los últimos San Marciales, sino que era una fianza que recientemente se ha solicitado su devolución, y corresponde a un contrato de 2018, que era el contrato que entiendo que, conforme a la ley, se hizo en aquel momento porque correspondía así. Ahora se ha solicitado la devolución y ahora la hemos tramitado. O sea, eso se trata de una devolución de 2018, ¿no? Entendido.
Vale, pues estas eran las propuestas y preguntas que habíamos recibido. ¿Alguna otra pregunta o propuesta? Pues disfrutemos de esta soledad tarde, eskerrik asko.